Cuando los rescatistas llegaron, encontraron algo que nunca pudieron explicar. No había signos de lucha. No había cerraduras forzadas. Solo un silencio sepulcral que cubría la casa como un sudario helado. El teniente Córdoba entró a la cocina. El aroma a café recién hecho todavía flotaba en el aire, espeso y reconfortante. Sobre la mesa de madera rústica, 2 platos estaban servidos, la comida a medio consumir, como si los comensales hubieran sido arrebatados en medio de una conversación. Un vaso de leche derramado creaba un charco blanco sobre el mantel a cuadros. Las sillas estaban retiradas, listas para levantarse. Pero no había nadie. Ni un alma. Solo el sonido del mar rompiendo contra la costa cercana, un lamento constante que parecía burlarse del vacío. El teléfono estaba en su base, como si esperara una llamada que nunca llegaría. Las luces estaban encendidas en algunas habitaciones, pero la casa estaba desierta. Era como si la familia García, los vecinos más amables del pueblo de Bahía Serena, simplemente se hubieran evaporado. ¿A dónde fueron? ¿Qué pudo haber sucedido en esa tranquila tarde de martes para que una familia entera desapareciera de su propio hogar, dejando atrás solo la evidencia de una vida interrumpida abruptamente? Había algo profundamente perturbador en esa normalidad congelada. Y los investigadores no tenían ni la más mínima idea de por dónde empezar. Pero esta historia, como el mar, guarda secretos profundos y oscuros. Y estábamos a punto de sumergirnos en ellos. Los García eran, para todos los efectos, la postal perfecta de la vida en Bahía Serena. Ricardo, el padre, un hombre de manos fuertes y sonrisa cálida, pasaba sus días en su taller de carpintería, un lugar que olía a madera recién cortada y a dedicación. Enseñaba a su hijo Mateo, un niño de 10 años con ojos curiosos y una imaginación desbordante, a tallar pequeños barcos de vela. Mateo soñaba con ser explorador, y su habitación estaba llena de conchas marinas pulidas por el oleaje y piedras de formas extrañas que recogía en sus aventuras por la playa. Laura, su esposa, era la maestra de primaria del pueblo. Era la personificación de la paciencia y la dulzura, conocida por sus métodos creativos que hacían que el aprendizaje fuera una aventura. Cada noche, antes de acostarse, preparaba las loncheras para el día siguiente, a menudo dejando pequeñas notas escritas a mano para Ricardo y Mateo: que tengas un día maravilloso, mi amor. O, demuéstrale a esa división quién manda. Eran pequeños gestos que pintaban la vida cotidiana con amor. Los vecinos los describían con cariño como los ángeles del barrio. Siempre dispuestos a ayudar, a prestar una herramienta, a cuidar a un niño por unas horas, o simplemente a ofrecer una palabra amable. Ricardo incluso había estado ayudando al señor Morales, el anciano de la casa de al lado, a reparar su valla, esa misma semana. Laura, por su parte, estaba organizando la Feria de Ciencias en la escuela, un evento muy esperado por toda la comunidad. Tenían planes, por supuesto. Un fin de semana de camping en la Reserva Natural al norte, un proyecto para restaurar el viejo muelle del pueblo que Ricardo había prometido liderar, las vacaciones de verano que soñaban pasar visitando a la familia en el interior. La vida en Bahía Serena transcurría con la cadencia tranquila de las mareas, predecible y serena. Ricardo, en particular, estaba emocionado por un encargo especial: la construcción de una cuna para la hija de su primo, que estaba embarazada. Había estado trabajando en los planos con una sonrisa en el rostro durante semanas. Nada, absolutamente nada, presagiaba la catástrofe que estaba a punto de golpear. Las primeras señales, si es que se les puede llamar así, fueron sutiles. Una semana antes de la desaparición, Laura se había quejado de ruidos extraños provenientes del sótano por la noche. Como si algo arrastrara muebles pesados, le dijo a Ricardo, con un ligero escalofrío recorriendo su espalda. Ricardo, pragmático como siempre, revisó el sótano. Todo parecía en orden: viejos trastos, herramientas guardadas, las paredes de piedra húmedas y sólidas.
Pensó que quizás serían ratas o el viento colándose por alguna grieta. Mateo, por su parte, se había vuelto inusualmente callado. Solía ser un torbellino de energía, pero de repente pasaba horas encerrado en su habitación, dibujando figuras extrañas en su cuaderno de bocetos. Cuando su madre le preguntaba qué dibujaba, él solo decía, sombras, o, lo que está debajo. Laura le dio un abrazo, pensando que era una fase de la niñez. Una imaginación fértil que a veces se volvía un poco sombría. Unos días antes, Ricardo se encontró con el señor Morales, el vecino anciano. El señor Morales, un hombre de pocas palabras y mirada esquiva, le preguntó a Ricardo, casi en un susurro, si había notado movimientos extraños alrededor de la casa últimamente. Ricardo, extrañado, le preguntó a qué se refería. El señor Morales solo negó con la cabeza, murmurando algo sobre viejas historias del pueblo. Y luego estaba esa llamada telefónica que Ricardo recibió el día antes de la desaparición. Una voz desconocida, distorsionada, que apenas se oía por encima del ruido de fondo. No deberías haber vuelto, dijo la voz antes de colgar abruptamente. Ricardo se quedó helado, pensando que quizás era una broma de mal gusto, o alguna equivocación. La tarde del martes. El día en que todo se detuvo. Ricardo había ido al pueblo a recoger unos materiales para la cuna. Dijo que volvería antes del anochecer, para cenar con ellos, como siempre. Laura preparó la cena. Mateo estaba jugando en el jardín. Las últimas imágenes que los vecinos recuerdan son las de Laura regando las petunias y Mateo persiguiendo una mariposa. Pero cuando Ricardo regresó a casa, la puerta principal estaba ligeramente entreabierta. No había luces encendidas, a excepción de una tenue luz proveniente de la cocina. Y el silencio. Un silencio antinatural. Ni siquiera el ladrido del perro de los vecinos se oía. La casa estaba vacía. Y no de una manera ordinaria. Era como si la vida misma hubiera sido succionada, dejando atrás una cáscara inerte. En la cocina, la cena esperaba. Ricardo llamó a Laura, luego a Mateo. Su voz, al principio teñida de confusión, se tiñó rápidamente de pánico. Subió a las habitaciones. La cama de Ricardo y Laura estaba deshecha, pero no revuelta. La de Mateo, intacta, como si nunca hubiera dormido en ella. En el cuarto de baño, el cepillo de dientes de Laura estaba junto al lavabo, aún húmedo. En el taller de Ricardo, su proyecto de cuna estaba a medio tallar, las herramientas ordenadas sobre la mesa de trabajo. Nada gritaba violencia. Nada indicaba una huida apresurada. Era como si la familia García se hubiera desvanecido en el aire, un instante antes de que Ricardo cruzara el umbral de su hogar. Las primeras teorías surgieron rápidamente. ¿Un secuestro? ¿Pero quién y por qué? ¿Una fuga voluntaria? Imposible, dada la cena servida y las pertenencias dejadas atrás. ¿Un accidente fatal en alguna parte del pueblo? Pero las búsquedas extensas y minuciosas de las primeras horas no arrojaron ningún resultado. El teniente Córdoba, un hombre curtido en crímenes violentos, sentía una inquietud que iba más allá de lo profesional. Había algo en la quietud de esa casa, en la forma en que el tiempo parecía haberse detenido, que lo perturbaba. Recorrió cada rincón, cada mueble, cada objeto. Buscaba una anomalía, una grieta en la normalidad que pudiera explicar lo inexplicable. Y entonces encontraron algo en el sótano. No era un desorden, ni un rastro de lucha. Era una puerta. Oculta tras una pila de viejas cajas y lonas polvorientas, una sección de la pared de piedra no parecía del todo sólida. Al presionarla, cedió levemente, revelando una abertura oscura y estrecha. Una puerta que no estaba en ningún plano de la casa. Una puerta que Ricardo juró no haber visto nunca. La abertura del sótano resultó ser la entrada a un túnel estrecho y sin terminar. Era rudimentario, excavado directamente en la tierra y la roca,
con vigas de madera que apenas sostenían el techo. El aire dentro era rancio y frío, con un olor a moho y a tierra húmeda. Al fondo, a unos 10 metros, el túnel se bifurcaba. El equipo de rescate, con linternas potentes, comenzó a explorarlo. La primera bifurcación no llevaba a ninguna parte, era un callejón sin salida. Pero la segunda continuaba, descendiendo gradualmente bajo la casa. Cada centímetro de ese túnel parecía sacado de una pesadilla. Las paredes estaban marcadas con herramientas de mano, sin rastro de maquinaria moderna. Esto no era una construcción reciente. Las vigas de madera, aunque robustas, mostraban signos de antigüedad. Los investigadores se enteraron de la historia del abuelo de Ricardo, el señor Elías García. Un hombre que había vivido en esa casa décadas atrás, conocido por ser reservado y un tanto excéntrico. Se rumoreaba que había estado obsesionado con la seguridad de su familia, y que había estado construyendo algo en secreto bajo la casa. Lo que nadie sabía era la razón. Los viejos diarios de Elías, encontrados más tarde en el desván, arrojaron una luz escalofriante. No se trataba de protegerse de ladrones. Se trataba de esconder algo. Algo que, según sus escritos, el mundo no estaba preparado para conocer. «Debo protegerlo de la codicia y la ignorancia», escribió en una entrada fechada 50 años atrás. El túnel continuaba y tras unos 50 metros más, llegaban a una cámara más amplia, también excavada en la roca. Allí, las linternas revelaron algo inesperado. No había un tesoro, ni armas, ni ningún objeto tangible. Había artefactos. Objetos de formas extrañas, hechos de materiales desconocidos, que parecían vibrar con una energía sutil. La ciencia forense estaba perpleja. Las pruebas preliminares de los materiales no coincidían con nada conocido en la Tierra. Las formas parecían desafiar las leyes de la física tal como las entendíamos. No era un lugar para esconderse. Era un lugar para ocultar. Los artefactos encontrados en la cámara subterránea eran la clave. Y al mismo tiempo, la mayor fuente de misterio. El abuelo de Ricardo, Elías, no era simplemente un excéntrico. Según sus diarios, él había encontrado estos objetos años atrás, cerca de la costa, tras una extraña tormenta nocturna. Los había traído a casa, sintiendo que poseían un poder inmenso, pero también un peligro latente. Había construido los túneles y la cámara para protegerlos de las miradas indiscretas, y quizás, para estudiarlos en secreto. ¿Pero por qué la familia García desapareció? ¿Qué relación tenían esos artefactos con su súbita ausencia? Una teoría, la más perturbadora, comenzó a tomar forma. Los diarios de Elías hablaban no solo de proteger los objetos, sino de la conexión que sentía con ellos. Una conexión que, según él, se intensificaba con el tiempo. Una conexión que le permitía ver y sentir cosas más allá de la comprensión humana. Los investigadores revisaron las últimas grabaciones de seguridad de una cámara de tráfico cerca de la casa, tomadas horas antes de la desaparición. Captaron brevemente una luz azul intensa emanando de la zona de la propiedad de los García, justo antes de que la cámara sufriera una extraña interferencia y se apagara. La explicación más plausible, por increíble que parezca, es que los artefactos, quizás activados por algún factor desconocido, una tormenta, una alineación cósmica, o incluso la simple acumulación de su energía, desencadenaron un evento. Un evento que no fue un secuestro, ni un asesinato, sino una especie de trascendencia forzada. Como si la familia García, al estar en la casa donde esos objetos estaban ocultos, hubiera sido arrastrada a otra dimensión, absorbida por la energía de los artefactos que el abuelo intentaba proteger. No hubo rastro de ellos porque, quizás, ya no existen en nuestro plano de realidad. Se fueron. Simplemente se fueron. Crescendo, los artefactos fueron confiscados y llevados a un laboratorio secreto para su estudio. El caso de la familia García sigue oficialmente abierto,
clasificado como desaparición sin resolver. Pero entre los investigadores que trabajaron en él, la verdad no dicha es mucho más aterradora que cualquier explicación convencional. Es la idea de que el universo guarda secretos que nos superan por completo, y que a veces, la línea entre la realidad y lo inimaginable se desvanece. La casa en Bahía Serena quedó vacía, un monumento silencioso a un misterio que la ciencia aún no puede desentrañar. El legado del abuelo Elías, más oscuro y peligroso de lo que jamás imaginó, había reclamado a su familia. La desaparición de la familia García en Bahía Serena sigue siendo un enigma profundo. Un recordatorio escalofriante de que hay fuerzas y misterios en nuestro mundo que desafían toda explicación lógica. ¿Fue un acto de la naturaleza que aún no comprendemos? ¿O fue algo, o alguien, que vino de mucho más lejos? ¿Qué piensas tú? ¿Qué crees que le ocurrió a Ricardo, Laura y Mateo? Déjame tu teoría más descabellada o tu explicación más lógica en los comentarios de abajo. Y si este caso te dejó helado y con ganas de más misterios que te hagan cuestionar la realidad, suscríbete. Cada semana, desenterramos historias que no encontrarás en ningún otro lugar, relatos que te harán mirar las sombras con otros ojos. Nos vemos en el próximo vídeo.